Shogo dele today. Pasó buenos días. Ya, then Jerem Jigin, Lamzo Nosona, Denjo Niga, Chela Longmana, Yellow Gomba, Chin Nashan Dogs. Lamzo Nosona. Denjo Niga Chela Lomba, Yellow Gomba, Chin Nashan, Landamino, Kuwait, Nyanya Son, Chime Nashan Dogs. Entonces, tal como dijo el Lam Tsongkhapa en su texto de los tres aspectos principales del camino, y meditando en el renacimiento precioso humano, lo valioso que es y lo fácil de perder, entonces debería evitar el apego a nuestra vida presente y meditando en la ley del karma o la ley de la causa y efecto, debemos evitar el apego hacia la existencia cíclica, ¿no? Marado Sama, Tenjo, Tegen Joju Songway, Tenjo Miluramachi, Setani, Towers, Y así que, en principio, pues en esta vida hemos obtenido este renacimiento precioso humano. Marado Tenjo Milutobe, Ten de la Sura, Ten de la Moon. And then, me message that Tundu Shevchik, Roa, Tundu Jireshas. Sin embargo, nuestra vida humana es de corta duración. Chik, Jejere, Tone, and the Bechi, Cho, that Chiel, Tanya, and Rugores. Y cada momento y cada instante estamos acercando a la muerte. Ine Chigi, Cho Midabasede, Ko, on the Bechi, Maranzo with the Karsavore, Ko, Cho Midabaseda, Mitsamal Nuezer Mato Chigi, Kashal Yubar, Kashal Mebar, K. Maris, Y este hecho de experimentar la muerte e impermanencia es algo cierto que nos puede suceder a todos nosotros por igual, sin ninguna discriminación, ¿no? No es algo que suceda solamente para algunas personas y para otras personas no. Ada Cho Midabaseda, Tape, Dotops, Yomaris, Kates, Yomaris, Y tampoco no podemos evitar que aparezca, ¿no? La muerte. Y no podemos hacer nada cuando realmente sucede esta experiencia de la muerte o el cambio constante que está sucediendo durante nuestra vida, ¿no? Negosue be ane be sentebo sentlele chene ngara me bache ane be chigi nyomo shanga do me bache be sentebo ngale leleje ane chiwochi guyores ro. Y de alguna forma tenemos que intentar preparar nuestra muerte, ¿no? Y para que podamos morir tranquilamente, en paz, sin ningún tipo de miedos, ¿no? Ada chiwe chigi nego sung ta chi chen digi ta kewa kan sabati ro kesen chi ta ngondu gyue chigi ta san tang guyores. Y tenemos que pensar, ¿no? Para que podamos experimentar la muerte y pues generando un estado de mente virtuoso.
positivo, ¿no? Y esto, algo que tenemos que preparar desde ahora para que tengamos esta familiaridad. 어다 딘데기다 계생기 개와 쳔디 개와 집에 셈디 어다 치වෙ는 것도 문에지 먼저 교육적으로 중반이나 개와 치면 문에지 땡에서 뭐 야고치다 야지 자동보다 니에 타 주버지레스 Y por la fuerza de nuestra práctica de virtud durante la vida, si en el momento de nuestra muerte, entonces podemos estar con un estado de mente virtuosa y positiva, entonces esto sí que nos aseguraría para que tengamos una vida feliz o buen renacimiento en el futuro. 제가 딱 개와 치면 야고 뇨마요 세디 제단내기 아니 소소기다 자주를 라래 그러스 그러 Y así que si tengamos un buen renacimiento en el futuro o no, depende totalmente de lo que hacemos en esta vida, ¿no? Con nuestra actitud y con nuestro comportamiento. 제가 말아도 참마다 땡주고 밀려를 뭐진 데iten라 아니 배치 간토도 있다 개와 싸버지 고요레스 Por lo tanto, deberíamos ser capaces de poder practicar la virtud o acciones positivas tanto como podamos durante esta vida, ¿no? 틱베리 틱바사야 그레디 간ኞኞ체 개와 싸야 그레디 간 마마치다 소소문에 아니 상당제 주고거레스다 Y debemos ser muy atento y consciente, ¿no? De intentar reducir y minimizar nuestras acciones negativas tanto como podamos y intentar aumentar e incrementar nuestras acciones positivas y virtuosas tanto como podamos, ¿no? 제가 쳔데 다 지게 아니 녀몽 샹와도 매바 개와 럽치도 싸우소나 아니 쳔디기 나샤도 봤어 그러고 Y de alguna forma, si realmente, pues mediante nuestra práctica, si podemos familiarizar con nuestras prácticas virtuosas, mucho más que las no virtudes, entonces es una forma de evitar nuestro apego a la apariencia de esta vida presente, ¿no? 쳔데라 아니 메게 조금 추린 야고치 손도 많이나 개와치메 나셔다게 도그레스 그러 Y también, pues, si practicamos la ética de observar las 10 acciones virtuosas y evitar las 10 acciones no virtuosas, también esto nos ayuda para evitar nuestro apego hacia la apariencia de las vidas futuras, ¿no? 제가 딱배 밀리 렘버치디 배 땡조 땡 하나도 톱되베 밀리디 배 시버지다 짜치무 레스 그러 어다 디토라다 짜치무스나 기회 개월럽치무 사야 되게 땡데그랑 사투 그래 지 타바다 던지 고방 토에 있네 땡다그랑 사투 그레스 Y por lo tanto, pues el hecho de haber obtenido un renacimiento humano es sumamente valiosa y es realmente tiene mucha importancia, ¿no? Porque a base de nuestro renacimiento humano podemos practicar la virtud y eliminar las negatividades en esta misma vida. Y también en esta misma vida pues podemos crear las causas necesarias para poder lograr el estado de liberación o nirvana, ¿no? 다 지나서 단다바도 배 지기 남배 칠로 배 동랑제 개와 망고사요레스 돈도 배다 못이네 아니 배 슈갸고레스 로 Y entonces vosotros hasta ahora pues
tenéis el interés, ¿no?, en la práctica de Buddha Dharma y seguir manteniendo, ¿no?, esta aspiración e intentar practicar el Dharma tanto como podáis, ¿no? 제가 다 매지 된다 된 봤어. 그거를 매지 초라매고 매지 야고지 된다 된 봤지 당. 아니 최저가 될라 되네. 깨와치 뭐 야고지 녀고 다 녀토고 야랬어. Y de alguna forma, entonces tenemos que intentar que nuestra vida humana que sea algo significativo, ¿no? Y no desperdiciarlo, ¿no? Por haber tenido esta oportunidad. Y entonces si realmente lo hemos aprovechado bien y mediante la práctica de virtud, entonces también esto ayudaríamos a nuestra vida futura, ¿no? Para que todo nos vaya mejor, ¿no? 네, 소소기 간 심바디 다간시 그 소소 가지 심바디 아니 니리 메즈나라 라네다고 요레스 Sí, lo importante es todo lo que aprendemos del Dharma o lo que sabemos del Dharma es aplicar en la práctica y eso es muy importante. 제가 산재기 최근 니부디 다 샘상 제대로도 Y sobre todo, como esencia de la práctica es cultivar el buen corazón, ¿no? 제가 그다 미술같이 토바인들이 문에지 샘상 제대 말아줘 배 쉬워 지금 다 가서 자친 부분 연신 버렸어. Y así que estemos con quien estemos o estemos donde estemos, en compañía de cualquier persona, es muy importante que practiquemos un buen corazón, ¿no? 근데 다 샘상은 요야서 또 이제 좀 제대 상당히도 선거 아니 상계기 최라 아니 배 지 퇴삼 제대 퇴바다 삼바 제발 때네 아니 생 구조 퇴바지 구요레스 로 Y de alguna forma, dependiendo de nuestro esfuerzo de escuchar la enseñanza de Dharma, contemplar en su significado y meditar en el Dharma, esto nos debería afectar a nuestro continuo mental, ¿no? Para que esté pues transformada o pues dominada, ¿no? En sentido positivo, ¿no? 다 상계 존대되게 배 상계기 최로 배 잡아지야디 개심 쉬우지 송체로 잡아지야디 따져지야디 Y también al mismo tiempo dentro de la práctica de budismo en el Buddha Dharma, lo que es importante es también hacer una meditación analítica, ¿no? O hacer análisis con razonamiento lógico, ¿no? 상계기 마 숨바 첨제 아니 샤샤마 잡아지야지 될라 잡아지야지 따져지야지 좀제 터네로 어디 드시고 요레스 좀제 통해 좀제 상당고 요레스 Entonces, no solamente tomar toda la enseñanza que nos ha dado por el Buda con la fe o literalmente, ¿no? Sin hacer ningún tipo de investigación o análisis con el uso de nuestro razonamiento lógico, ¿no? 경제 토바이나 아니 신이 대바토 세들에 신이 대바토바이나 아니 미지게 따디 마레슬라네레 코이 경제 망고 상당자 남사 아니 코 켈리지 마레와스 Y lo que es importante es que tenemos que desarrollar un tipo de fe, la fe que sea fe muy firme y pues de convicción, ¿no? Que está nacida a través de nuestra propia experiencia y con el uso de razonamiento lógico, ¿no? Si realmente se ha engendrado o nacido un tipo de fe tan firme en nuestro continuo mental,
a través de nuestro razonamiento lógico, entonces, aunque otras personas nos hicieran debates o que pues dijeran que no es así lo que estamos practicando, pues no podemos dejarlo así fácilmente, simplemente por escuchar algún tipo de opinión distinta de los otros, ¿no? Porque ya hemos hecho nuestro propio análisis profundamente o en detalle, ¿no? 다 중재 통해 권에 대바지 소나 산자를 대바지 소나 안에 배 대바도 나도 매 대바 전이어랬어. Y entonces el tipo de fe que hemos generado en nuestro propio mente a través de mundo lógico en el Buda, entonces esta fe sería una fe inquebrantable o una fe indestructible, ¿no? 제름 중에 거기송도가 나라 제름 지 춘주간에 지금 산재 존대될 배 대바도 시버지스 배 대바 시버지스 산재 존대될. Y entonces, tal como decía el mismo maestro Lama Tsongkhapa, ¿no? Sí que yo tenía fe en el Buda desde mi juventud, cuando yo era muy pequeño, ¿no? De niño, ¿no? 니나양 답배지 제름싱 배 롭종 배 기회신이 뭐고 땡이체 근데 롭종나 타르 주든 자배냥게 근데 지 셰시제 아니 지 자달 페이지 아니 사상 지정나제 아니 배지 산제 존대되게 수백이 띵주부터 아다 배디 멀리바 아니 툴 추인데 산제 존대될 미시에기다 아니 대버 tum버려 왔어 예 나를 예버들이 타지기다. Sin embargo, a lo largo de mi vida, yo me he confiado en muchos diferentes maestros en el Tíbet, ¿no? Y lo que decía el Lama Tsongkhapa, ¿no? A continuación. Y entonces, al confiar en tantos diferentes maestros, y finalmente, pues yo llegué a confiar las instrucciones y guía de mi maestro Manjushri, el Buda de la compasión, y bajo su instrucción yo me entré en la práctica de retiro para poder acumular los méritos y purificar las negatividades y también descubrir realmente lo que es la esencia de la enseñanza de Buda, que es la originación dependiente, ¿no? Y comprendiendo por completo, sin excepción, realmente el significado de esta práctica, ¿no? Desde entonces sí que en mí nació esa fe tan fuerte, ¿no? Con mucha convicción en Buda Shakyamuni, mucho más fuerte y que la fe que tenía anteriormente, ¿no? 제가 산재 존대디 답배지 덤발라나 멤버 님바디다 들어와 아니 킴발라나 멤버 여바디 아니 베다 아니 제름지게 아니 베디 오다 덴데 여바디 시체 아니 덴데 되발안 덴데 되바 samara was. Y entonces debido a esa fe que me ha nacido en mi continuo mental a Buda Shakyamuni, que Buda Shakyamuni es un maestro supremo, y también su conocimiento que tiene como su experiencia son un conocimiento supremo, ¿no? Y por lo tanto al haber desarrollado esa fe tan firme en él, pues escribí este texto de alabanza en honor de Buda Shakyamuni, ¿no? Por estoy enseñando sobre ese tema, ¿no? 제가 제름지 코난게 아니 배 띵주 그때 멀리 봤다 투수제 또제 아니 산제 존대되겠다 배 띵주 숨바디 아니 배 라나메 바리샤 산 안되자 잡아레스로. Y entonces
diciendo realmente pues el Buda Shakyamuni por haber enseñado sobre el tema de la originación dependiente es una de las enseñanzas más maravillosas, ¿no? Que él dio, ¿no? Y entonces elogiando realmente, ¿no? Lo importante que era esa enseñanza, ¿no? 다 대신도 말아주고다 제рем신기 진주를 소환인다 동반인기 때때 하모거나 코알레 드모도 자지 자담을 했다. Y así que nosotros siendo como discípulos o que sigue los pasos de Buda, entonces tenemos que tener claro, ¿no? Sin desarrollar la realización clara o la realización directa de la vacuidad, no podemos lograr el nirvana o el estado de la liberación. 저기 제가 나지 돈에 참아 가서 봐. 제가 나지 제대 구바 진이 봤어. 대자마리 제가 나지 돈에 녀야 배 싸우던 때때 어느 배 던지 머리 받으랬어. 딱그 머리 받게 만도나 콜라 머리 받도 빠마도나 다 콜라 양내 양도 깨대디 다 타치 버렸어. Entonces, tal como decía en algunos versos anteriores de este texto, todas las degeneraciones del mundo dependen de la ignorancia, ¿no? Todas las degeneraciones refiriéndose a todos los sufrimientos que experimentamos en la vida, tanto el sufrimiento del nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, y etcétera, etcétera, ¿no? Todos surgen dependiendo de los engaños o emociones aflictivas, ¿no? Y a su vez todas esas emociones aflictivas tienen su raíz o origen en la ignorancia, ¿no? Y así que la ignorancia es la causa principal de todas las degeneraciones del mundo, y para poder acabar con esa ignorancia, entonces tenemos que desarrollar el antídoto opuesto, y que es la sabiduría que realiza la vacuidad, ¿no? 또 머리부터 뽕약 치도 코에 짜와진 머리부터 뽕약 치도 아니 땡지 저러주고 치도 숨어서 땡주 대권하니스 또 고도스 되다. Y así que para poder desarraigar o destruir esa ignorancia que es el origen y la causa principal de todos los sufrimientos del samsara, entonces Buda dio esa enseñanza sobre la originación dependiente, ¿no? Y entonces hay que comprender, hay que realizar la talidad o la realidad de esta enseñanza, ¿no? Y entonces refiriéndose al tema de la vacuidad o la realidad última de los fenómenos, ¿no? 저는 머리 바닥치 가다 로에 코로 머리 바닥 가닥 파 가와페 로 머리 바디 대파 동야라 코님부 문제지 가다 미디초데 리베이식 아니 리베이식 데리고 가래 돈이도 비시르 데리고 가래 리베이식 데리고 가래스 돈이도 비시르 데게 아니 베타 머리 바 뭐게 님보 잠만 이바체 뭐게 님보 티치 가래스 뭐이 잡아라 때네 아고 걸리 지 않네 배 싸우네 세야지 용도레스 로 Y entonces para poder acabar o destruir la ignorancia, que tenemos que desarrollar un antídoto totalmente opuesto o un antídoto directo que va contra esa ignorancia, ¿no? Ese antídoto directo sería el desarrollo de la sabiduría que realiza la vacuidad, ¿no? Y entonces estas dos cosas, la ignorancia y la sabiduría que realiza la vacuidad son totalmente contradictorias, ¿no? Totalmente opuestas uno al otro.
제가 말아도 동반이기 되는데라. 어느 배지 퇴바다 삼바 공바치고도 세대 좀 제어되리다. Por lo tanto, la razón principal de que tenemos que estudiar el Dharma, escuchar la enseñanza, contemplar en el Dharma o meditar en el Dharma, sobre todo relacionado con el tema de la vacuidad, es por este motivo, ¿no? 장사마다 예매지 신도님을 찾으면서 장바다 이제 아니 쇠바다 와다 된대게 점주선 공부하는데 배 머리배 배 뭐야 그냥 버릇다 로기야 말해 어디 숨겼지다. Por supuesto, las otras prácticas del Dharma en el camino espiritual, el desarrollo de la compasión, el amor y la mente altruista como la bodhisattva son prácticas muy importantes y son prácticas muy valiosas, ¿no? Sin embargo, ellos no sirven como antídoto directo que va contra la ignorancia. Y solamente la sabiduría que realiza la vacuidad serviría como un antídoto directo contra la ignorancia. 야, 다 뒤집어치. 다 거진 쇼고디. 다 거진 쇼고디 먼저 아니 셜가 쪼쪼디 라다. Y así que continuamos el texto siguiendo el verso número 16. Joyesa. Jo. Ajá. Vale, si tienes pregunta, pues que vale, pregunten. Joyesa. Yo no. Ya. Voy a acercar aquí Ya. al micro. Pues la pregunta que voy a intentar hacer lo más simple posible y también está aquí en el Sutra del Corazón. Es si podría definir cuáles son las categorías o clases de los fenómenos, cómo se definen las categorías o clases de los fenómenos, concretamente cuáles son los permanentes, impermanentes y cómo contrastarlos con los que son eternos. Fenómeno permanente, impermanente y Sí, lo las interno. categorías de los fenómenos o clases de cómo se definen las clases o categorías de los fenómenos y en concreto pues cuáles son los que se consideran impermanentes, los que se consideran permanentes y en contraste también los que son eternos. ¿Lo ha oído bien? Sí, vale. Sí. 아니 가서다 시럽니 보나라 요바나신 가서다 티 가서다 주기 가서 감 전에 주기 감신다 야마 야와치기로 아침에 또 가서 디 딱바다 미타베기 케바티 직도 숨로치 하나신 양 가서다 치와메베 최신의 지요 치와메베 최신하다 딱바템바 데디라 데디 아니 카라라 코에 했으니 지 라그도 알아 처음에 치 딱봐. 딱바로 같이 가지마지 딱바다니다 베기 이디 케바티 세부 송나스는 조조셔 알아요. 데레. 어리 데디에 데제 침레스. 데디 담보하고 거래. Sí, claro que es importante conocer, ¿no?, la diferencia entre estos dos tipos de fenómeno permanente e impermanente. 딱 봤을 때 잠바 아니 줄라 마대바 줄기 저기라 마대베기 최저와 딱 긴상데 줄을 권내로 딱 줄라 마대베기 최 간이 바디 여보 가시지 안 따봤을 거래 계지기 요 먼저기 최저라 계지기 미집에 최저라 와다 뒤따버렸어. Y entonces, cuando hablamos de los fenómenos impermanentes, se refieren son fenómenos que se cambia momento a momento, ¿no? Que sufre un cambio constante
dependiendo de causas y condiciones, ¿no? Sin embargo, el fenómeno permanente quiere decir son fenómenos que no sufre este cambio constante, que no se cambia momento a momento. 다 디네 어디 딱배 세시스고라 세시르지 나가세디 딱배 세실 셔고라 나가세디 언제 똥가 Por ejemplo, el cielo, podemos tomar el ejemplo de uno de los fenómenos permanentes. 제가 디네 따다 El cielo quiere decir el espacio, quiero decir, el espacio. 언제게 지기 소제 톱자기 이제 아니 과den스디 톱자래 이동자 덴바시는 고베 덴바스 여러와 고빠 냐모 범에 자와 고빠 어떻게 딱바레스 Y también cuando hablamos de la cesación de los engaños, ¿no? O, el estado de la cesación del sufrimiento también forma parte de fenómeno permanente. 디네 똥바니 라에도 딱바레 되게 똥바니 세디 가차 까바지 쓰고라 가차 까베스 똥바니 세디게 Y también cuando hablamos de la vacuidad, entonces clasificando entre los fenómenos permanentes e impermanentes, entonces forma parte del fenómeno permanente, la vacuidad. 그것도 끼지끼지기 지요 말에 그러나 Porque tanto la vacuidad o el espacio no se cambia momento a momento. 어떻게 담도 세시를 다 된다는데 끼지끼지기 미지베기 최대로 딱바스로 끼지끼지기 지르엔달라 미다바스로 Y cualquier fenómeno que se cambia momento a momento, instante a instante, son fenómenos impermanentes, y los otros fenómenos que no se cambian momento a momento son fenómenos permanentes. 다 나라도 다 이렇게 소소가 미통야 연수하바데 때 끼지지기 지르고래 지리라고 그게 신나제세라 다 참아다가 그 집에 최전지로 왔어. Por eso, así que podemos resumir, ¿no? Todos nuestros objetos sensoriales, tanto la forma visible, todo lo que vemos, no todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, todo así, todo eso forma parte del fenómeno impermanente, porque cambia momento a momento. 어다 도즈베 미다바 라바스 요로와 어디르레 미다바 다 미다바 처모세디 간적이다 미게 통스게요 말때 그 끼지기 주비 최전지래. Y entonces, 미다바 라바스 제 다바 지기 렐로바다 아니 베신 사바다 다지 캄바시바 좀 미다바 라바라와 디 통도가 미게 미다바 라바디 통도가 다 미다바 entonces cuando hablamos de los fenómenos impermanentes o los cambios burdos de la impermanencia, podemos percibir con nuestro sentido directamente, ¿no? A través de nuestra conciencia visual podemos percibir entonces cómo se derrumben las montañas, cómo se cae la casa y cómo se rompen los coches o las cosas, y todos son pues forma parte de impermanencia, pero impermanencia a nivel burdo, a nivel burda. 다 소소 깨지 미다바 참아서데 안저 미게 마도면데 시외 깨지 진도에 다 최망시여로 왔어. Sin embargo, pero cuando hablamos de los fenómenos que se cambian momento a momento, instante a instante, segundo o por milésima segundo, es algo que no podemos detectar a través de con nuestro sentido o con nuestra conciencias sensoriales. Y entonces directamente, sin interferir tecnologías o otro tipo de máquina para medir, ¿no? A simple vista no podemos detectar este tipo de cambios tan sutiles o
que se ocurre constantemente. 제가 말아서 마세 되게 배 시비지 로 되게 그래. 나도 미겐 통요 말에. 누구서야 돼 풍부될 쪽으로래. 님풍 마스전 속될 쪽도가. 저게 나도 미게 통이가 통해. En realidad, entonces cuando hablamos de la persona o yo, entonces yo no se puede percibir con el ojo, ¿no? Pero sin embargo, pues cuando hablamos del yo, entonces apuntamos al cuerpo físico de la persona, ¿no? 제가 그런 수분 그미 통하자다 아니 그게 미디 따지 아니 나나 시거마도 수분이 나 말해봐 된다 데려. Y sin embargo, pues sigue dependiendo del cuerpo físico de una persona, entonces se le nomina o se le da un nombre, pero el cuerpo físico de esta persona no es el yo, la persona. 마스도 저거 말이야. 제가 제가 산재 수분다게 산재 말했어 그래. 산재 나한테 산재 존대네 말했어. 산재 수분스 지발다 알아서 수분이 아니 소소 많이나 산재 수분다게 아니 때 말이 산재 존대네 말이 산재 존대 됐을 가사래. 어디 때려 차고. Y así que de la misma forma que sí, nos damos cuenta o nos vemos que nuestro cuerpo físico no es yo, ¿no? Y tampoco el cuerpo físico de Buda no es el Buda. 제가 내 산재 존대데 꾸르마도 산재 존대데 말이다. 산재 존대는 개노니 거 강산이 거. Si es Buda, tiene que ser como un ser o como una persona, ¿no? Y sin embargo, pues la estatua que vemos detrás de Geshe-la en el altar, entonces es imagen o estatua que representa el cuerpo físico del Buda, ¿no? Pero no es la Buda, el Buda o el ser como Buda, ¿no? 다 이내에 산재 꿀라 쳐버피나 산재 쳐버버 집어지냐래 어디 쓰고. Sin embargo, al hacer ofrenda a las imágenes o estatuas de Buda, entonces acumularemos los méritos equivalentes o como si hubiera ofrecido al mismo Buda. 제가 내 산재 존대데 뭐니 산재 꾸디 산재 뭐니 소소 산을 통해 니산 피고래 지과 지장 찬도 거래. Y pensando que este es, aunque sea una estatua de Buda, pensando que es un Buda real, y entonces le estoy ofreciendo mis ofrecimientos o le rindo mi homenaje o respeto, etcétera, etcétera. Entonces, si lo hacemos, entonces acumularemos los méritos. 어디래 다 알레 다 된다래 되던 계지기 아니 민집에 치데 따바실로 계지 집에 치데 미다바시게레스로. Y así que ya lo tenéis claro, ¿no? Los fenómenos que se cambian momento a momento son los fenómenos que consideramos fenómenos impermanentes y los fenómenos que no sufren este cambio constante momento a momento son fenómenos permanentes. 따따베 따바세데 제시하고나 미다베 제시하고 따바세데 제시 따차르 나가 동바니다 근데 뭐 지기 타바세도 동바데리 가서 과dense도 따바레스. Así que como ejemplos para poder reconocer o identificar cuáles son los fenómenos permanentes, ya había dicho anteriormente que Geshe-la, ¿no? Como el espacio, la vacuidad, el estado de la cesación de los sufrimientos o el estado de cesación de los engaños, ¿no? Esos son fenómenos permanentes. 저는 동반이 세디 그 따버리데 또약 체지 님바체 타바세데 따버리데 토약 체지 님바체 그러. Y por ejemplo, entonces la vacuidad, tanto la vacuidad como el estado de la cesación de sufrimientos forma parte del fenómeno permanente,
pero al mismo tiempo son algo para conseguir, algo para alcanzar para nosotros, ¿no? 상계의 추구스 시도와 상계 꿀로 이게 원이보다 추구스 시도와 딱 봐래 딱 봐. Entonces también cuando hablamos del Dharmakaya, uno de los cuerpos de Buda, Dharmakaya forma parte del fenómeno permanente. 제가 아주 도저했어. 어디 팀이죠? Y sin embargo es algo para conseguir para nosotros, ¿no? O obtener para nosotros. 다이네냐 룽구당 주구당 이시슈스도 믿어버렸다. 로 지지지지긴 지를 믿어버. Pero sin embargo cuando hablamos otro aspecto del cuerpo de Buda, tal como Nirmanakaya o Sambhogakaya, Nirmanakaya refiriendo del cuerpo de emanación y Sambhogakaya como cuerpo de gozo que se manifiesta con todas las cualidades de un Buda, ¿no? De los signos marcas mayores y menores de un Buda. Entonces, eso forma parte del fenómeno impermanente. 그래서 세븐년다. 아야. 다 쇼르가 쭈쭈디로다. Así que continuamos el texto. El verso número 16. 16. Espera. 쭈쭈레스. Los. Tú enseñaste como la naturaleza intrínseca. No se podría negar si los fenómenos poseeran algo de esa naturaleza. El nirvana sería imposible y las elaboraciones no se podrían extinguir. 다 가르성은 땡주런식이 땡진 저런 좀 세대기 마송제 아니베 최던제 런식이 주바이나 소라 땡주 다 최던제 런식 라마데 주바이나 아니 다 녀모번야 요 말이 타바토에 요 말에 숨겨라. Entonces, con lo cual, lo que quiere decir con este verso es si los fenómenos existieran con la naturaleza intrínseca o con la naturaleza independiente, entonces sería imposible de poder lograr el estado de liberación, ni podemos eliminar los sufrimientos. 현재 가르에서나 코 주스 라만데 주사라 봤어. 라만데 주사라 봤어. 라만데 주나 다 그저게 메리 어디래. Y con lo cual quiere decir que si los fenómenos tuvieran una existencia propia o con esa naturaleza intrínseca, entonces esto quiere decir los fenómenos son inmovibles, o que no se puede hacer nada con este tipo de característica de los fenómenos. 어다 라만데 주와이나 조당 제당 차셰 가라양다 때문에 라와지 주고 그랬어. 때보면 그지 주고 그랬어. 때 요마레 송마레. 알아? Y entonces, si fuera así, los fenómenos con una forma de existir de una forma independiente o intrínsecamente, entonces esto quiere decir que también tanto las causas o las condiciones o los efectos también existen con esa misma naturaleza, ¿no? Naturaleza intrínseca. Entonces, si es así, entonces no podemos hacer nada, no podemos hacer ningún cambio. 지다
던지스디 먼지스디 nga 지버디 여러was 먼지디 여러was 먼지스디 nga 때버면 지버디 여래 코 요원 누군 여래스 다 랑원에 좋아이나 nga 지면 지버 코랑 뽕야 미두고스 이 마보나 타바 도에 냐데 도에 미두고스 말해 어 por ejemplo, esto es un tema muy importante de distinguir, ¿no? Nuestro aferramiento al yo como autoexistente se puede cambiar momento a momento, este aferramiento, ¿no? Sin embargo, el yo como autoexistente o yo como independiente no existe. No existe. Sí que existe nuestro aferramiento a este yo como autoexistente, y entonces este aferramiento sí que se puede cambiar momento a momento, pero sin embargo, pues yo como existencia independiente o existencia intrínseca es inexistente. Y por lo tanto, entonces, si realmente el yo tuviera una existencia por sí misma o de una forma inherente o independientemente, entonces no podemos lograr el estado de nirvana o la liberación, ¿no? 고불루르게 자오시로나라 아니 베 로지 주딘 디슈다가 로지 쪼가 슈다가 아니 레다 녀모 세베 타 레다 녀모 넘달레 데다 트레 쪼바니 또마니 가바줄 송여러와 와다 디당 가고요 로 라싱이 주나 레다 녀모 세베 타 로지 쪼가나 여러 자오시 레다 녀모 세베 타 레다 녀모 넘달레 데다 트레 쪼바니 또마니 가바줄스 로 덴지 쪼바디 수고래 타브라 수고다 타바 주지 리바레 닌조랍체나 Entonces, y también en el capítulo 18 del fundamento de la sabiduría del maestro Nagarjuna, dice así, ¿no? Que entonces los karmas y los engaños surgen de los conceptos elaborados, ¿no? En nuestra mente. Sin embargo, pues todos estos pueden ser destruidos a través de realización de la vacuidad, ¿no? O se puede extinguir todo esto por realizar la vacuidad, ¿no? 또 된다를 가서나 레다 녀모 세스나 레다 녀모 세나 가레스나 타바레스노레 레다 녀모 세베 타딜 가레다 타바토바레스 데려와 호반레. Y entonces, hablando más de este verso, entonces si extingue los karmas y los engaños, entonces consigue el estado de nirvana, ¿no? 코에 되게 레다 녀모게 코레 왔어. Y entonces el hecho de seguir dando vueltas dentro de la rueda de la vida o en la existencia cíclica es debido a los karmas y los engaños, ¿no? 제가 레다 녀모 코레 덴직 트바 티모 덴질레 데네 주마레스. Entonces, sin embargo, estos karmas y los engaños han sido producidos por el aferramiento a la existencia verdadera y son las elaboraciones mentales, ¿no? de ignorancia. 제가 티모 덴지세 데바르베 티모 덴지 트바디 스고라 다 트바디 다
Oroa, Lada Nyama de Tomayinga, Ta Doni Don Mandochi, Tenji Juba de Papayala, Tomani Dogos, Roa, Tomani Gagres. Y así que las elaboraciones mentales que han sido producidas por la ignorancia que se afera al yo como autoexistente, entonces será vencida o será extinguida al desarrollar la realización de la vacuidad. Te Dagrabada, Tenji Parpangudoma, Ta Tomi de Shiro Mawana, Tenji Bayan de Hotsumgareta, Umlur. Y así que sin desarrollar la sabiduría que realiza la vacuidad, no se podría destruir el aferramiento a la existencia verdadera o a la existencia independiente del yo o de otros fenómenos, ¿no? Oya, Ta Tine, Shalaga, Jurtin de Gada. Y ahora continuamos con el verso 17. Por lo tanto, ¿quién podría desafiarte a ti que de forma reiterada proclama con el rugido de un león en la asamblea de los sabios que todo en su totalidad está libre de naturaleza intrínseca? Ta Sanje Junde de Kiranga, Ta Pe Tinju, Ta Tenji Jawaji Ma Sumaravas, Tenji Soinza, Ta Tila Te Tinju de la Suching Pa Lera, Ta Chiki, Sanje Junde de Marisen, Len Jakabota, Janya Yo Maris, Tinju Marisen, Chun Yo Maris, Entonces, sobre esta exposición de la enseñanza de Buda, ¿no? Diciendo que todos los fenómenos son surgimiento dependiente o son de la originación dependiente, sobre esta frase o sobre esta postura, nadie puede contradecir al Buda, ¿no? Nadie podría desafiar al Buda, ¿no? Pena Ridagi Kiabose de Singere Wasugare, Ra? Singer Tadige, Chick Trying to Zamba, Rida Sama Shedu Gorva. Jejona. Entonces, sí, dentro del reino animal o entonces león se considera el rey de los animales, ¿no? Entonces, cuando se escucha el rugido del león, entonces se asustan los demás animales, ¿no? Y se intentan escapar, ¿no? Ridagi Kiabose, su Control Marta Ko, Rida Sama Kol Shingare, Ra? What is in the Sanja Junde, Tenjin George, Redas, Mason in the Zamba, Dilla Shembagi, and Neger of Chunita, tanto a Mensigoreta. Y así que, como el león es el rey de los animales, entonces no tiene miedos a otros animales, ¿no? Sin embargo, pues los otros animales podrían tener miedo al rey león, ¿no? Y entonces, de la misma forma que cuando el Buda Shakyamuni entonces proclama todos los fenómenos son carentes de existencia intrínseca, eso como si si sonara el rugido del león, ¿no? Entre la asamblea de los seres humanos, ¿no? Y entonces, al escuchar eso, pues nadie puede decir algo contra con esta proclamación, ¿no? Así que contra esta proclamación o exposición de la enseñanza de Buda, ¿no?
el tema de la originación interdependiente y nadie puede negar su proclamación diciendo que no es así, no es válido lo que has dicho con otros diferentes razonamientos lógicos. No se puede demostrar ningún razonamiento lógico que desaprueba su proclamación. 어다 수직 되라 내저럽 시죄데 산자존데 그 텐데 되라 수직 내지 딱 당토에 요 말에 송여로 내저럽 지 Y por lo tanto, pues no puede recibir ningún tipo de contradicción o razonamiento lógico que puede dañar o afectar a la exposición sobre el tema de la originación interdependiente por el Buda. 과면이 어느 수지양다 어다티 또 된다데 어디 숨어래로 다다 제가 내래라 뭐베네 도반이 있어데 뭐베네지 거를 도반이 레데로 최단지 도반이라고 다들라 뭐베네지 녀바질라다 많이게 주지직다 전에 고야고 라고 말다 그 많이 주지직 거라고 어다티 제 메르스 니에 메르스 왔다 주지직 내가 tanto 요 말스 Y así que, entonces, cuando Buda está enseñando sobre la vacuidad y diciendo vacuidad es la realidad última de los fenómenos y realidad, o sea, la vacuidad quiere decir que todos los fenómenos son originación dependiente. Y entonces sobre esta afirmación nadie puede contradecir con otros razonamientos lógicos o con otro tipo de razones válidos, ¿no? No puede ir contra esta afirmación, ¿no? la minimas che dati 료체 다디네 쇼로가 실로야리 다니네마 쇼라 주디로이 봐 다다 Vale. 다 저게 주고 니시다지 받들어 쇼로가 실로다 Eso. Y entonces ahora continuamos los otros 4 versos a partir de 17, a partir de 18, 19, 20 y 21. Y que no hay ninguna existencia intrínseca y que todo fenómeno, que todo funciona así. Esto surge dependiendo de aquello que necesidad hay de señalar que ambos convergen sin ningún conflicto. Gracias al razonamiento de la originación independiente, uno no se inclina hacia ningún extremo. El haber declarado esto de modo excelente es la razón por la cual, Salvador, eres un orador supremo. Todo esto carece de esencia. De esto surge ese efecto. Ambas certezas se complementan sin ninguna contradicción. ¿Qué es más extraordinario que esto? ¿Qué es más maravilloso? Si se alaba de este modo, esta es la alabanza real, no ninguna otra. Los. 아야 다 가서는 지도 손봐서 라 텐지 손아인자 아니 시치기 된도라 시체제치 된도라 동당 디주니가다 시치기 된도 아니 로토 그랬어 체제치 된도 동바에 니되게 딘조에 니되게 지도 로토 그랬어 말이다 Y así que entonces, sobre una base de fenómeno o sobre cualquier objeto de fenómeno o sobre cualquier base de fenómeno podemos establecer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tanto la vacuidad y la originación independiente, sin contradecir uno al otro. dunze gares 지도 식직도 동바 딘주니가 태디 가르스나
런식이 머루바인자 제버리스 런식가냐 매베스 어디도 싸우나 런식가냐 매바나 딜라데니 데중스 좀 딜라데네 저도 런식이 머루바인자 좀 딜라데네 제부디 중 어네 어디 숨겨라 와다 다 대거랬어 Y entonces, porque sobre una base de cualquier fenómeno se puede establecer estas dos cosas, tanto la vacuidad y la originación dependiente sin ninguna contradicción, es porque son complementarias y no puede contradecir uno al otro. La razón es sencillamente que porque las cosas no existen intrínsecamente. Las cosas no existen por sí mismas. Porque como no existen las cosas por sí mismas, entonces sí que es posible, entonces dependiendo de una causa puede surgir el efecto. O dependiendo de esto puede aparecer el otro, ¿no? Entonces, así que es comprensible que ocurra este tipo de suceso, ¿no? 와다 시지 미게 겨그 말해서 미게 와디 아니 베 가야 좀 여 말했어 간신 런식이 말을 말하고 찍찍 된거 베나 아니 베 베나 말아주 bomba를 차셔로 아니 bom바디 아니 교회레스 제보레스 따라바라바 줄라바이나 bom바디 교리 제보레스 저게 주제 말했어 그래 bom바디 교리 제보리 주제 말했어 제보니디 가서 랑이 줄 때네 콘제부 차례 또 코나 준이디 가르스나 마오바 콜라 제보 있어 코나 고추 쳐 그랬지다 거기야 가야 말했어 그래 Entonces, por ejemplo, tomamos el ejemplo de una vasija, ¿no? Una vasija de cerámica o porcelana, sea cual sea el material, y entonces esa vasija podemos decir que es tanto la causa y el efecto, ¿no? Pero causa y efecto, podemos decir, la vasija es causa y efecto. Y entonces es causa porque es causa de la continuidad posterior de vasija presente, sirve como causa de su continuidad posterior. ¿No? Y sin embargo es el efecto porque es efecto de otras causas anteriores de vasija presente. Desde ese punto de vista podemos decir que la vasija es también efecto y es también causa, ¿no? Pero sí, eso es lo que podemos entender cuando se dice que un fenómeno impermanente es las dos cosas desde este punto de vista, ¿no? 경제기 나샤다기 테그레 딘주고 나샤다기 테레 가와야 마레스 나샤단지 테바니스로 así que sobre esta misma base como la vasija como podemos establecer entonces la relación de causa y efecto y también podemos establecer la originación dependiente y sin ninguna contradicción uno al otro, ¿no? 딘데게 안에 배치기 딘주고 된라 아니 캬되는 캬바속소가 아니 배 딘데게 나샤디 문에 집에 뭐사야지래 송여를 뭐사와지 숨샤 상여준데데 키는 필요 Y así que esa presentación de esa enseñanza sobre la originación dependiente por el Buda es realmente maravilloso, ¿no? 딘주라 때네 아니 따다 세야 아니 딘주라 때네 차다니가 세도 스텐 세되게 아니 배 따다 세 용세되게 차다데 세로 así que también de esta frase, solamente de esta frase o el término de dos sílabas, originación dependiente,
pues evita caernos de los dos extremos. El hecho de decir dependiente, pues evita caer en el extremo de eternalismo, ¿no? Eternalismo. Y el hecho de decir originación, esa originación, entonces evita caernos en el extremo de nihilismo. Oda, tendewe tam be lebar sumban disgor, sanja junda ki sumban deni be, ta be ngone ngombo chegi, lana meba chire, sirwa, maza lana meba chire sungare. Y así que realmente pues esa enseñanza de la originación interdependiente es maravilloso y es sorprendente, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues el Buda es un maestro maravilloso. Chena tenju sedi be dremen rab jires, dremen nashin jires, mimba sayaki. Y entonces, de alguna forma, esa enseñanza sobre la originación dependiente es como una lámpara o es una iluminación. Sí, es una luz, ¿no? Mariba sedi mimba res, ta dremen ki yewa inza mimba segyor basigoro. Y entonces la ignorancia es la oscuridad, ¿no? Entonces esa oscuridad de la ignorancia puede ser disipada a través de la luz de la sabiduría que comprende esa originación dependiente. Chena ngaranzoge mashiba de garchebres, no? Mobe chebres, maribe chebres. Entonces, el hecho de tener el desconocimiento o de no saber algo es debido a la ignorancia. Chena mobe wangi mashiba insa, ani ta jeda mashin cheche, ani ta ke chamadine laguyares, ¿no? Y entonces el desconocimiento o de no saber o la confusión, todo surge debido a la ignorancia, ¿no? Chena momba ti wangi, ani che ta lungangi, ani megewa sedi, mobe wangi yongte yore, ¿no? Y así que todos los errores que cometemos en el mundo, en nuestra vida, o las acciones no virtuosas o no positivas, todo lo cometemos por la confusión de la ignorancia, ¿no? Chena maribadi te mimbada chibores, nagunda chibores, tinju sedi dremeta chibores, ¿no? Por eso, entonces, la ignorancia entonces sustituye como la oscuridad y entonces la sabiduría que comprende la originación dependiente es la luz, ¿no? Y que disipa esa oscuridad, ¿no? Chena kenye di ta maribadi ngore, ken malaba chedi ta mimbadi sege la, ane dreme namshinji gi ta ane tende dires, ¿no? Entonces, para poder realmente iluminar esa oscuridad de la ignorancia, hace falta la luz de la sabiduría que comprende esa originación dependiente, ¿no? Ta dorte vaina sa ta chida nangi che, chi marazu jig madebe che, nangi sosu jig debe che, chinang che ka nibadi, ane be ngani ki tongba yinza, renshi ki tongba yinza, ane gyundegi nasha de tebare, jachi nasha de nyungde gores, ¿no? Así que sea cual sea el tipo de fenómeno, tanto los fenómenos externos no asociados con la conciencia
o los fenómenos internos que están asociados con la consciencia, todo carecen de existencia intrínseca o una existencia independiente, ¿no? Por lo tanto, pues todos los fenómenos son originación dependiente o surgimiento dependiente, ¿no? 와다 대소원자 순 딘제게 다 매트슈메 딘주 순이 순이 킬라네 딱 되바 되고에 교제랑 차대요래 산제준데 뒤로 Entonces, entonces hay suficiente motivo de ofrecer tanta alabanza y elogio a Buda Shakyamuni, ¿no? Por haber enseñado este tema tan importante, ¿no? De la originación independiente. 마차와서 딱 할래바스 그래 저런 배 딘주 땅 마어디 답에 할라바레스 마차와치리샤스 Entonces, el hecho de haber enseñado esa originación interdependiente es algo increíble y maravilloso, ¿no? 근데 배 매도 중어지리샤스 답에 Y entonces, que eso es una enseñanza incomparable, ¿no? 제가 다 상계준다게는 때바페데 딘주 수비 준제진다 저런라 때바페는 때바 약속이 차그랬어 신디질라 때는 때바는 저기 있어 와다 때바 저기 있어 아니 셴바 때바 가지 땅바 있네래 때는데 레샤스는 거래 때바 셴 쇼레 두 말레스 El ofrecer alabanza por el énfasis de que porque el Buda había dado enseñanzas sobre la originación dependiente es una alabanza lo más apreciable, ¿no? Que uno puede tener. No por cualquier otro motivo, sino que por el motivo de haber dado esas enseñanzas precisamente sobre este tema, ¿no? 배 상계 고방 토샤 아니 배 전juk 생계체 상계 고방 토다 배 신데 시부지 지금도 세때바 시부지 땅 때문에 레디 메 덤바 샴발레 때바 땅에 여러 봤어 지구에 봤어 Entonces, si alguien ofreciera alabanza a Buda Shakyamuni porque Buda Shakyamuni tiene algún poder milagroso o clarividencia o porque él había alcanzado el estado de Buda o porque tiene un corazón, un buen corazón, ¿no? Por haber desarrollado la bodhisattva. Entonces, esto no le distingue de otros maestros, ¿no? También hay otros maestros que tienen mismas cualidades similares, ¿no? Sin embargo, pues si esa alabanza que le ofrece, entonces por haber enseñado sobre todo sobre el tema de la originación independiente es un elogio incomparable, ¿no? Entonces ahora continuamos otro 4 versos de 22 a 25. Esclavizado por la ignorancia, los que con fiereza se oponen a ti. ¿Qué hay de sorprendente en que no sean capaces de soportar el sonido de la existencia no intrínseca? Pero si después de aceptar la originación dependiente, el precioso tesoro de tu palabra, no se tolera el rugido de la vacuidad,
esto sí me parecería verdaderamente sorprendente. La puerta que conduce a la existencia no intrínseca, esta suprema puerta de la originación dependiente, solo por su nombre, si uno se aferra a la existencia intrínseca, ahora a esta persona a la que le falta la entrada incomparable y muy transitada por los nobles. ¿Con qué medios se la podría guiar al camino excelente que te complace? Eso. No. 오야. 다 지게 신앙의 최 시당당의 최 딘주 덴바트의 캐라니 간사 뭐 도솔라 아니 세 마라바 된데 한 산야존데 뉴욕에 세들이로 Los que ya church. 시당당의 최 로다 뭐버 덴바트 올런데 다 뭐버 딘주 마냥 간사 여러봐 런시주의 캐라니 최 런시기 주바 캐라니 딘주 캐라니 간사 도저게다 마라베스나다 이 기부 매버를 쓰고 왔다 마라바스다 아주 치 마라바스다 틱 가서 그래 대치 다다라 매버를 쓰고 그래 로 뭐디 쓰고 그래 어디 때 봐서들 네 쇼를 가는 거디 Entonces, de alguna forma, pues las personas esclavizados por la ignorancia, entonces se aferran tanto a los fenómenos externos o los fenómenos internos como si tuvieran una existencia propia, una existencia intrínseca, ¿no? 다 저기 실을 모두 봐도 저기 아니 배치 다 관해서 저 문배 상황은 저제 안 최단제 다 란식이 주바 캐 란식이 주바 제바들라 양세게 야마레스 로 Y de alguna forma los que siguen la tradición no budista, entonces que se aferen a las cosas que existen por sí mismas o por su propio lado o de una forma intrínseca, no es algo sorprendente. 산제 존대데 콘주치 마라바에 중바 있는데 치르바도 마라바 중바 있는데 콘도 최고 런식 주바고 땡제 거좀 캬마라로 봤어 땡제 좀 캬마라바니 간살라다 산제 존대데라 지 마라바 지야베는데 양세 시라게 요 말했어요. Y entonces si los que mantienen un punto de vista totalmente contradictorio a lo que ha explicado el Buda, ¿no? Y entonces que los que niegan la existencia de los fenómenos como originación dependiente, sino que pues afirman las cosas existen por sí mismos o que existen de una forma independiente. Entonces no hay nada que sorprendamos si ellos oponen al Buda, si ellos dicen algo contra el Buda, ¿no? 산제 존대데 런식이 좀 메스 라베네 콘저 엔베 메스바 산제 존대데 지 라베네레 마사에 계게 말했어 로 마사에 내더니 게 말했어 혼돌라 Y así que no es nada que hay de sorprender, ¿no? Si criticaran o opinaran algo totalmente distintos de parte de los seres o personas que afirman un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Al Buda, ¿no? 데 모디 발라체 다
tenji kyalang ne sore tenji joro jugo kyalang ne ta sanje chonde de jinju ni ne tenji kyalang ne tenji kyalang ge lang ta rashi juba ane rashi juba tenji kyalang rashi juba kyalang ba de la ta ngosaya res sumya re ro ngosaya ne res Sin embargo, pues si la gente o las personas que llegan a comprender, ¿no? Entonces, el surgimiento dependiente o la originación dependiente, entonces sí que esto es sorprendente. Ranjoba manjegi, ma ranjoga manjegi kiranso chedanje tendenyi sigdo was, ranjoba to sig. 이게 라몬에 주 시기도 왔어. 때는 좀 캬라네. 아니 최단제 러시기 모르베 동방이 있을 때 면도받이 또배 뭐 사고 싶지를 했어. 뭐 사네 레송아래. Entonces, así que entre los que afirman la originación dependiente o el surgimiento dependiente, entonces desde la escuela de Madhyamika Svatántrika hasta Vaivashika y Sautántrika, todos ellos afirman que las cosas existen por sí mismos, o que existen las cosas intrínsecamente, ¿no? Y así que desde este punto de vista, entonces, dentro de los que afirman originación dependiente, entonces que afirman que las cosas no existen intrínsecamente, es sorprendente. 런식이 모두에 또 많이 있어야 돼. 계란 좀 매세 받쳐야 돼. 다들 못 잡아 싶으시래셔. 내가 공만 잡았어. Entonces, mientras que afirman las cosas existen interdependientemente o son fenómenos dependientes, pero sin embargo no soporta la idea o con este concepto de las cosas no existen por sí mismo o por su propia característica o intrínsecamente, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? 제가 배나 자스고도 배나 배라셔. 강사디 미다바레실로 따도 마레실라바이나 dig 마레바스. 강사 미다바다 때 차고 차송데. 강사디 강사에서 미다바레스 이게 냐 가사 따동실로는 하고 살아봐. 따베동. 제가 강사 미다바레 따도 마레실라바이나 따디 Por ejemplo, si alguien dijera la persona es impermanente, ¿no? Pero sin embargo, pues no es carente de permanencia o fenómeno permanente. Entonces sería algo absurdo, ¿no? Hay algún tipo de contradicción en esta afirmación, ¿no? 어떤 딘덱스 배 딘덱스 축구 거래. 제가 메다바이나 시다도 니고로 와. 저게 메다바레스로 따바도 마레스로나 코인 가고 참으로. 딘데체랑 러시기 최던제 러시기 동바 마이스 라바이나 안 지금 메도 왔습니다. 어디래? 나래. No, con lo cual quiere decir que entonces la persona que afirma, por un lado la persona es impermanente, ¿no? Por otro lado, pues también dice que la persona no carece de fenómeno permanente. Entonces hay una confusión y contradicción, ¿no? Y entonces de la misma forma, entonces
alguien que afirma, por un lado, pues las cosas son de originación dependiente, pero sin embargo no tolera o no acepta los fenómenos son carentes de existencia intrínseca, ¿no? 다 문제는 전에 배 상계 고관 주의 당 타바토의 주의 배 줄라라메 버데 지 러시 마두바티 레바스로 러시 메라 러시 메발라 치던지 러시 메발라자 지에 통로버데 어다 디 러시 메베 마두 쳇데레데 다 러시 주바 캐나나 콘도 톱간에 시야 디투레 세데로 Y entonces, en principio, a través de la comprensión de los fenómenos que no existen intrínsecamente o independientemente, es la vía o el camino que lleva hacia la liberación, ¿no? De los sufrimientos de existencia cíclica, ¿no? Sin embargo, pues si la gente o las personas siguen afirmando y manteniendo este concepto de que las cosas existen por su propio lado o intrínsecamente, entonces ¿cómo le podemos guiar hacia la liberación? 라마네 주반 진사르다 미고 고인데 라마네 주반 진사르 미 텐데스데 미 고아정게 라마네 주바레 샤 징거레. Y entonces para muchos dentro del budismo incluso aunque uno acepte este término originación dependiente, esto conlleva automáticamente las cosas existen por sí mismas. 텐데 거는 미고 라마네 주바이나 다 텐데 미고 라마네 주반 즈바이나 다 탈람 간다스야 땡고레스 탑시고르 메르 치레도 왔어. Y si es así, las personas siguen manteniendo esa idea, o sea, noción errónea, o sea, esa noción errónea de las cosas, y sigue pensando, aún manteniendo esa afirmación de la originación dependiente. Sin embargo, pues las cosas existen por sí mismas. Entonces, ¿qué medio hay, no? ¿Qué método hay para poder guiar a la liberación? 어떤 런싱이 존재인 어떤 제나 된대기 다 깨워디 쓰고래 런데 아니 뭐가 된도 뭐 나서 아니 배 법에 나와 아니 가데스자 치트고래 선수로 Y así que esto, ¿no? Que tal como dice, ¿no? Entonces la puerta que conduce a la existencia no intrínseca, esta suprema puerta de la originación dependiente, solo por su nombre, si uno se aferra a la existencia intrínseca, ahora a esta persona a la que le falta la entrada incomparable y el camino muy transitado por los nobles, ¿no? 상계 전대는 몸부치에게 근데 타렉로 타렉을 남세드나 런시 먼저베 람 런시 먼저베 람지 때말이데 그러서가 런시 주베 람지 제데레 제나다 탑시스 믿고 왔어. Entonces, ¿con qué medio se la podría guiar al camino excelente que te complace, ¿no? Porque entonces Buda está enseñando, entonces la originación dependiente, que es que carece de existencia intrínseca, es el camino hacia la liberación. Sin embargo, pues los demás siguen manteniendo este concepto erróneo o la noción errónea de que las cosas que existen intrínsecamente, entonces, ¿qué se puede hacer, no? con ellos?
런식이 마주베 람델라다 콘소 다 로바 슈거레스 신줄로 슈거레스 로 신줄로 깨버레스 그래. Y así que, entonces, es un concepto o noción errónea, ¿no? de mantener que las cosas existen por sí mismo o intrínsecamente. 로 신줄로 봐서도 런식이 좀 짐바티스고다. 초단절랑은 좀 짐바티 요한자 로 신줄로 차래. 된지 차래. 와다 짐바티. Entonces, la mente que percibe las cosas que existen por sí mismo o intrínsecamente es una mente errónea. 아다 이게 안에 대야고지 따토 말에 신줄로 쇼와인자 된다 투요 말에. Y manteniendo esta mente errónea, entonces no puede entender ¿cómo se llama? El camino inequívoco, ¿no? 베나 저기 우마르 대요 로시자 로벨렌델 게지를 결혼 돈이 떠가서 게지는 얘 돈이 떠이라 숨으로 봐. 이게 돈이 떠봐디 은행이 돈이 지다 떠르겠으나 딱 가르서 그래. 대요 와다나 그 돈이 떠봐디 돈이 떠봐디 그에 맞을 숨 그래. 그에 취미도 세. Que yo chivo en todo eso. 로벨렌델 게지를 와 있는 돈이 떠인 숨으로 봐. 저기 혼자 대요가 떠봐 있는 결혼 돈이 떠봐디 떠에다 떠서디 돈이 문에 떠 민도스. 돈이 떠고 취미도 세. 가지 진짜 Entonces, si preguntáramos a maestro Lekdenje, que es uno de los promotores de la escuela Madhyamika Prasanghika, Madhyamika Svatántrika, entonces él si había desarrollado la sabiduría que realiza la vacuidad o no. Entonces él sí que nos respondería que sí, había desarrollado la sabiduría que realiza la vacuidad. Sin embargo, desde el punto de vista de los que siguen o los maestros de Madhyamika Prasanghika, todavía él no había desarrollado la realización de la vacuidad. Sí que tú has desarrollado algún tipo de realización, pero no es una realización de la vacuidad convincente, no es todo completo, es parcial. 어디서 모르잖아. 제가 도저 러시아 쪽에 저랑 돈이 치다샤. 러시아 조대에 또 많이 치다샤. 제가 러시아 조대에 또 많이 좀 야마를 쓴 거로. Entonces, de parte de los maestros que siguen el camino medio o de Madhyamika Prasanghika, entonces pueden decir al Ashwagosha, luego pueden decir al maestro Lekdenje que sí que tú has realizado la vacuidad, pero la vacuidad que sigue manteniendo esa idea de que las cosas existen intrínsecamente, las cosas existen por su propio lado. Entonces, por lo tanto, no es una realización de la vacuidad auténtica y correcta. 제가 러시아 주가 또 러시아 주대 또 많이 또 로디게 더 매다. 어디래? Entonces, los que siguen manteniendo esa idea o ese concepto erróneo de que las cosas existen por su propio lado o de una forma intrínseca, no pueden alcanzar el nirvana. 뭐다 딘데브르치 숨버려. 어디체. 다드네 저가 그걸 있어. 니스터도 딜러다. 저가 찔러다. Entonces ahora continuamos con el verso número 26. La naturaleza intrínseca, no creada y no condicionada. La originación dependiente, condicionada y creada. ¿Cómo pueden las dos converger en una sola base sin contradicción? 어디 가르성도 사자를 쳐봐이나 거제치던 딱 슈팅 거버스들이 그러 어디래 배나 거제치던 딱
딱 시딩 거서는 배나 다시점에 제반이 베실로나 제바데 따발 메르와 아 다시 미다데 제시. 제바치리 라이나 제바데 따발라 메르 미디초라 메르와 가자 가제치 미디초 따발라 야마르와 제바 미다바 군나마도 어디 까봤어 어디 나버리신 거라고 Entonces, entonces, sobre este peso, entonces, por ejemplo, si utilizáramos un razonamiento lógico o siguiendo una línea de razonamiento, el sonido es impermanente porque es producto o porque es producido. Entonces sería una línea de razonamiento correcto, ¿no? Con lo cual quiere decir que al usar este razonamiento, al final de esta frase, como es producto o producido, ese producido no va con los fenómenos permanentes. Si son fenómenos permanentes, no tiene que ver nada con el producto o algo producido, dependiendo de causa y condiciones. 아다디 타고는 거. 다 러시게 예나스고 단데게 러시 좀 했는데서 러시게 예나 아니 지미리스 아니 데메리스. 그러가 어디 지미도 데메 니고 그레스. Entonces, si algo existe de una forma, o si algo existe por sí misma o con la naturaleza intrínseca, significa no es creada, no es un fenómeno creada, ni es un fenómeno no condicionado. 지미스다 결라 마데바 데미스다 다 차샬 마데바 어떤 차로 그랬어. Entonces, aquí al decir no creada, debe entender que no depende de causas, ¿no? Y no condicionada quiere decir no depende de otras partes o factores, ¿no? 다 땡진 저저 니시jel라 때바다 체. 근데 주마다 때바 니가 그랬어. 주마서데 아니 교경게 받지야 이되냐. 안 때서 받 차샬 때 이데 니고 그랬어. 때는 이신이라서. Y sin embargo, pues la originación dependiente, si realmente pues afirmara las cosas, los fenómenos son originación dependiente, con lo cual quiere decir que son fenómenos no existen por sí misma o ni intrínsecamente, ¿no? Por lo tanto, son fenómenos condicionados o creados. Y entonces son fenómenos dependientes, ¿no? 제가 주마다 때마서 인자 주마다 때마서 인자 아니 지들 보는 시 된다와 시직 된다 아니 가와야 말에 시직 따라다가 아니 뒤도 그랬어 민자와 뒤 된다 아니 뒤도 그랬어 시직을 때도 또 cosa. 뒤도 그랬어 또도 그랬어 Y así que si realmente los fenómenos son originación dependiente o que no tuviera una existencia por su propio lado o intrínsecamente, entonces podemos establecer sobre una misma base, podemos converger tanto como condicionado o creado. 그다 가사데 품보라 때만 인자서 그렇다 된다는데 가사데 품보라 때만 인자 가사 거는 품보라 때만 인자 아니 가사 어떤 거 돈이 더 야레스. Entonces, por ejemplo,
la persona en relación con sus 5 agregados, o los agregados físicos y mentales, es puesto que la persona depende de los agregados, entonces sí que es posible de poder realizar la vacuidad de la persona. que si cansa de pumbula madena 안 제메다 되면 차도 그랬어. Entonces, si la persona no dependiera de los agregados o de sus agregados físicos y mentales, entonces entonces la persona sería un fenómeno no creado ni condicionado. 아버서 되나? 타고 어디에 다 뒤주지. 어디 뒤지. 얘는 쇼로가 쇼로가 조선 니스터딘 들러다. 니스터딘 들러다. Entonces ahora continuamos con el verso número 27. Por tanto, todo lo que se origina de modo dependiente, aunque primordialmente libre de existencia intrínseca, aparece como si la tuviera. Y tú enseñaste que todo esto es como una ilusión. 어디 뒤서 말셔야지. 존재 된다를 상다. 최던제 런싱이 모르비 존재 되다라 상다 인자. 라? 다 된데세디 아니 규모나시지. 아니 롤 차요. 어? 된데 규모신도 속 세대래요. Y así que, pues, como todos los fenómenos son o existen carentes de existencia intrínseca o por su propio lado, entonces, los fenómenos existen como una ilusión, ¿no? Tal como dice, tú enseñaste que todo esto es como una ilusión. 존재 대실 때는 저의 추 간제지 님한테 런식이 매바 인자나 토마베바네 거 추디 조인지다네 아니 런식이 똥사와레스 똥뱅원리야 샤데레스. Entonces, de hecho, todos los fenómenos desde el tiempo inmemorial o primordialmente carecen de existencia intrínseca. Por lo tanto, todos los fenómenos se manifiestan como la vacuidad de esta naturaleza intrínseca. 대만에서 토마면 대만에 앵세데 똥스가 임바스 똥로래 대만에 똥사와레스. Y entonces los fenómenos, sea cual sea, desde tiempo sin principio, carecen de esta naturaleza intrínseca. No es algo que tenía una naturaleza distinta antes y ahora son diferentes, ¿no? 대만에 지금 똥샤 레데 똥뱅원리데 나나졸라 지 수소 안졸라다 지 나라조가 아니 나인데 잠바 랑원에 들어지 짠냐 치제 아니 나의 나는도 왔어. Y aunque las cosas o los fenómenos no tuvieran una existencia intrínseca o una existencia propia o independiente, sin embargo, a la hora de aparecer las cosas a nuestra percepción o a nuestra mente, todo nos aparecen como si tuvieran una existencia propia o una existencia intrínseca, como existiendo por su propio lado, ¿no? 말아줄지 코 딘도도 나와 이마이네 딱 맞아 산땅땅 세버지 산다 딘도도 나와래 나라 러시메 마치 산땅 모레스 나와다 레데 아니 코 러시메 산땅 모레스 로 규마레스 그래 나라 러시메 규마. Y así que tenemos que darnos cuenta, aunque las cosas o cualquier fenómeno, cuando
nos aparecen a nuestra mente, aparecen como si tuvieran una existencia propia o una existencia independiente o una existencia intrínseca, pero en realidad no existen tal como nos aparecen a nuestra mente. Y hay que darnos cuenta, ¿no? Que no existen de la misma forma como nos aparecen a nuestra mente. En realidad, ¿no? ngarazora nash sebe chun de da gu dindro de na re de che na la ran shi me be da san de ko gore que mata. Y así que todo y cada una de las cosas que nos aparecen a nuestra mente, todo aparecen sin excepción como si tuvieran una existencia propia o una existencia intrínseca, ¿no? Sin embargo, pues no existen tal como nos aparecen, sino que pues existen como una ilusión, ¿no? Da gyuma se de la na la ran shi me be gyuma da ya ja ran shi me be gyuma se de da mang yo re gyume ta na se ji na da de ne mang yo re gyuma la. Ajá. Y entonces, así que los grandes magos, a través de su diferente magia, pueden crear, ¿no? Diferentes creaciones mágicas, ¿no? O como personas o animales, etcétera, etcétera, ¿no? Da na la ran shi me be tomba se de da de gyuma se de sanje gi ma sum sha shi re ro marazo ba de che so so nash se de che dindro de na wa de da ran shi be gyuma da bo ni sam ran shi gi me sam de nya ne nya do ta bu yo re. Entonces, de la misma forma como no existen realmente tal como vemos en las creaciones mágicas, y también todos los fenómenos no existen tal como nos aparecen, ¿no? Y son carentes de existencia intrínseca o existencia independiente. Ranshi maru be pela ku yo ranshi maru be uma thang yo ranshi maru be ranshi me be pela gyuma dang milam dang sunye dang chanye dang ro da tise tongye da pe mang shu chu ko ya wo tu sta ranshi maru pere. Hay muchos diferentes ejemplos o ilustraciones que nos pueden mostrar las cosas no existen tal como nos aparecen a nuestra mente, ¿no? Son como una ilusión o como el sueño o como reflejo de la luna en un lago quieto, etcétera, etcétera. O ver una imagen o reflejo de nuestra cara en el espejo. Chuba se da. Ane sunye meno nam cheshi sunye so se shego na do so meno nam cheshi sunye so se shego na tomba do wa. So so tomba mare wa ni jo odi sunye se odi meno nam cheshi sunye da. Ane chuba da o to so da temba ma ro ran shi ma ro be pere. Y entonces todo estos diferentes ejemplos, ¿no? Tal como sueño, la ilusión mágica y ver una imagen de propia cara en el espejo, y son ejemplos de que las cosas no existen tal como nos aparecen, ¿no? Y entonces o las cosas que no existen por su propio lado o intrínsecamente, ¿no? Y de la misma forma que cuando vemos nuestra cara en el espejo, no existe realmente nuestra cara ahí en el espejo, ¿no? Ada sanya jondene ana chugo gyuma shindu so de gyuma ta shindu so sene wadi so gyuma wadi re ta temba me per regime me per. Y así que hay muchos diferentes ejemplos, ¿no? Que nos pueden demostrar que en realidad los fenómenos no existen tal como nos aparecen.
pena medaba thoma ta in desamba sunye ke do ta bu yare sunye raji me de jabani me chir pena kansa ju je tembar me tende ni me chir pena sunye se ne ta ku yorwa kansa chu je tembar me de tende ni me chila el pena slo pe te do to pena sunye shis sunye te mama mo de so ha bu yorwa otra te chivares. Y entonces, así que cuando usamos el razonamiento lógico para entender, los fenómenos no existen verdaderamente porque son originación interdependiente o son fenómenos de originación dependiente o como la imagen de nuestra cara en el espejo. Y por lo tanto, entonces que tenemos que entender estos ejemplos, ¿no? Para darnos cuenta que las cosas no existen con sus propias características o, ¿cómo se llama? Intrínsecamente, ¿no? Ok, hacemos un descanso.